pero yo hago una introducción sobre por qué es importante el plan anticorrupción. Sobre todo porque cuando decidimos el año pasado cambiar la metodología, los jefes de planeación fueron los primeros que brincaron. Pero me va a poner más tareas, pero es que ustedes lo único que pagan es, ustedes creen que uno no hace nada más, me ponen una cantidad de listado de actividades, cuando la entidad tiene que hacer 1000 otras cosas, y eso lo único que hace es cargarnos de trabajo. Pues en realidad la intención de las entidades no es cargarnos de trabajo. La intención de las entidades es que tengamos instrumentos cada vez más sólidos que realmente le apunten al ataque del fenómeno de la corrupción y le apunten a la mejora de la prestación del servicio ciudadano y de la rendición de cuentas, que es lo que estamos buscando desde estas entidades. Para eso pues les voy a contar cómo nos ven los ciudadanos, tanto por encuestas internacionales como nacionales. Esta es una diapositiva que responde a una encuesta que hizo Corpo Visionarios hace un par de años, preguntándole a la gente en Colombia qué personas o instituciones le generaban confianza. Ante la pregunta, los que más confianza generan en el país, con el 60%, son los maestros y en segundo lugar la iglesia. La gente confía en los profesores y confía en la iglesia. ¿En quién es el que menos confía? En los políticos, o sea, congresistas, aquí está el Congreso, en los miembros de los partidos políticos y en segundo lugar, de abajo hacia arriba, en los servidores públicos. No confían en los servidores públicos. ¿Por qué? Porque nos asocian al servidor público como el servidor público lento, dinosaurico, que solamente está pendiente de cumplir el horario de trabajo, que no tiene estrategias de prestación de servicio adecuada, que se limita a hacer lo que le toca y que en el peor de los casos está permanentemente inmerso en casos de corrupción. Es algo que no debería ser así, porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes se considera de esa forma. Y que la mayoría de servidores públicos, si no todos, somos personas que estamos día a día levantándonos y madrugamos metiéndonos en un Transmilenio lleno de gente para prestarle un servicio al país. No obstante, aún los colombianos perciben que los servidores públicos no generamos confianza. Y cuando hablamos de plan anticorrupción y atención al ciudadano, ¿qué hacemos los servidores públicos? Una de las metas debería ser yo como entidad pública, pero yo como servidor, ¿cómo hago para mejorar la percepción que mi usuario tiene de él? Sobre todo porque no todos atendemos ciudadanos, pero sí hay personas que interactúan con los ciudadanos y esas personas son las imágenes de la entidad y deberían ser las personas que lideren los procesos de cambio. Adicionalmente, el año pasado, la encuesta de cultura política del DANE preguntó también a los colombianos qué instituciones públicas le generan confianza. En este caso, correspondiendo un poco con la anterior, las fuerzas militares ocupan el primer lugar en confianza en el Estado, tanto Ejército como Armada como Fuerza Aérea. Aquí tenemos una representante del sector defensa. No obstante, aunque manifiesta confiar mucho, solamente el 49% de los encuestados manifiesta confiar mucho en las fuerzas militares. O sea, no llegamos ni siquiera al 50% en la entidad mejor calificada. Caso entonces grave con las siguientes. La segunda entidad en la que confían es la Registraduría Nacional del Estado Civil, con un 42.8%. La tercera es la Defensoría del Pueblo, y cuando preguntamos por Presidencia de la República o entidades del Gobierno Nacional, pues solamente el 36.1% manifiesta confiar mucho, pero el 33.6% dice que no confía en lo absoluto. ¿Qué implica esto? Que ni los servidores ni las instituciones en las que hacemos parte generan todavía confianza. Entonces, cuando los jefes de planeación nos preguntan ¿y por qué otra vez actualizan esa metodología? ¿Y por qué nos ponen más tareas? Porque llevamos 3 años haciendo planes anticorrupción que no están teniendo aún el impacto que deseamos en los ciudadanos. Esta encuesta es del año pasado. Adicionalmente, para que no creamos que son solamente encuestas derivadas de estudios internos, la OECD también se encargó de validar qué tanto confían los colombianos y nos comparó con el promedio de países de OECD. Para 4 sectores específicos que se preguntó, entonces tenemos que en el que menos confían es en el sistema judicial. Lamentablemente, solamente el 26% de los colombianos encuestados confían en el sistema judicial versus un promedio de 54% de países OECD. Cuando la preguntan sobre la confianza sobre el gobierno nacional, solamente el 30% confía en el gobierno nacional versus un promedio de 42% de la OECD. Y cuando preguntan por el sistema de salud, pues digamos que tienen una mejor confianza, pero no satisfactoria. Solamente el 45% de los colombianos manifiesta confiar en el sistema de salud. Aquí.
aquí está el reto de salud presente, pues imagínense, tenemos un reto enorme. Y como promedio de gobierno nacional, pues peor. El jalón es un poquito el promedio, pero no es mucho. Y cuando nos pregunta por el sistema educativo, es el que más confianza genera en el país, no obstante solamente llega al 62%, y en todos los casos estamos por debajo del promedio de los países de la OECD. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que no solamente encuestas internas, sino externas están corroborando que efectivamente aún, lamentablemente, nosotros como el sector público no hemos logrado que los colombianos confíen en lo que hacemos, por más que somos más de 1.800.000 servidores públicos, es que somos. Ahora vamos a hablar del tema puntual del fenómeno de la corrupción, que es uno de los temas centrales de nuestro plan. La semana pasada, Transparencia Internacional lanzó el Índice de Percepción de Corrupción 2015. Este índice viene evaluándose en Colombia hace más de 15 años y no hemos avanzado sino un punto en el 2008 y nos regresamos al año siguiente. Tenemos el puesto número 83 entre 168 países del mundo en cuanto a percepción de corrupción. O sea, los colombianos consideran que hay corrupción. Nuestra calificación es de 38 puntos, de 37 puntos sobre 100. Es decir, si nos estuviera calificando sobre 10, sacamos 3.7 sobre 10 en percepción de corrupción. Es decir, estamos rajados. La gente sigue creyendo que en este país hay corrupción. Esto encuesta tanto a empresarios como a miembros de gremios como a ciudadanos sobre exposición al soborno, inseguridad en las transacciones con el Estado, irregularidades en la contratación y pues seguimos teniendo un ranking inferior. Entonces lo que hablábamos ahora, tenemos ley de participación, tenemos ley de transparencia, tenemos estatuto anticorrupción, tenemos entidades que manifiestan estar pilosísimas haciendo los planes anticorrupción y que se ponen bravas cuando uno les dice desde la entidad líder que les fue mal en el FURAR porque no hicieron bien el plan, pero las encuestas y la percepción nos dice que aún no estamos mejorando. Entonces tenemos una falla como Estado, como país, y la idea es que empecemos a atacar el tema buscando una solución específica. Adicionalmente, tenemos una encuesta, no sé si la conozcan, es del Latinobarómetro. La Corporación Latinobarómetro lleva más de 20 años haciendo encuestas de gobernanza y de gobernabilidad en América Latina, comparando temas de desarrollo económico, de crisis, de los temas más puntuales que generan inseguridad en los estados, y el tema de la transparencia y la corrupción lo ha venido abordando. Para el año pasado, en la encuesta 2015, se preguntó a los países y a las personas qué tanta percepción de transparencia tenían, qué tanto creían si había o no transparencia en los países. El promedio de América Latina dice que el 60% de los ciudadanos en América Latina dice que no hay transparencia en sus países y solamente el 36% manifiesta que hay transparencia. El caso de Colombia es lamentable porque somos el segundo país de abajo hacia arriba en percepción de que no hay transparencia. El 24%, solo el 24% de los encuestados considera que hay transparencia en el país. O sea, un 76% de los colombianos considera que no hay transparencia. Entonces, para los que trabajamos en temas de transparencia, para los que lidiamos con la ley de transparencia y que hemos creído que este tipo de temas han impactado, este tipo de encuestas lo que nos hacen es decirnos no. Por más que estamos promoviendo los temas, las entidades no lo estamos haciendo bien y los ciudadanos no lo perciben. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer acá? Aquí, como se dice, no hay que solo ponerle huevos, sino cacarearlos. Hay que contar lo que hacemos. Estos avances normativos en cuanto a transparencia, acceso a la información, en cuanto a participación, son oportunidades de abrirnos ante los ciudadanos y que realmente tengamos estrategias, por no decirlo comerciales, para que el ciudadano se entere de lo que hacemos como Estado. Porque la única forma de cambiar la percepción es atacando directamente a aquellos que son los que interactúan con nosotros. Adicionalmente, Latinobarómetro pregunta por actos de corrupción y pregunta si usted o algún pariente suyo se ha enterado de un hecho directo de corrupción en los últimos 12 años. Para el caso de Colombia, el 16% de los encuestados manifiesta que sí, en forma directa, o algún familiar ha sabido de un acto directo de corrupción o ha estado involucrado. ¿Qué implica? Uno dice, pues solamente el 16% de los colombianos sabe de corrupción, entonces ¿por qué nos va tan mal? Porque efectivamente, aunque supuestamente solamente se ha sabido del acto de corrupción, muchas veces estos son
aleteos de mariposa que se expanden y se expanden, y efectivamente sí hemos avanzado y uno crea que la corrupción ya no está, la percepción se aumenta en la medida que los medios saben del tema, en la medida que encuentran que no hay sanciones efectivas, que encuentran que hay entes de control débiles que no castigan al que se presume autor de un acto de corrupción. Adicionalmente, pues digamos, hay ventajas. En el año 2015 el Latinobarómetro preguntó sobre si considera que ha habido progreso en la lucha contra la corrupción en los estados en los últimos 11 años, del 2004 al 2015. Para el caso de Colombia, solamente el 33% de los encuestados considera que sí ha habido avance, que implica que por más que internamente creamos en las entidades que sí lo hay, porque nuestros planes son maravillosos, solamente el 33% lo está considerando. Y ya, esta es una última diapositiva, que la ponemos de última antes de hablar de rendición de cuentas porque nos parece alentador, y es una pregunta que hace el Latinobarómetro, y es que le pregunta a la gente que encuesta: ¿y usted cree que el Estado puede luchar contra la corrupción? Y es el único indicador en el que subimos el 50%. El 56% de los colombianos considera que el Estado sí puede luchar contra la corrupción. Y es ahí donde nosotros agarramos y decimos, bueno, la gente cree que podemos hacerlo, y el llamado entonces es a que demostremos que sí podemos hacerlo. Y a decir que podemos tener planes serios, sensatos, y sobre todo no solo planes, sino acciones que al interior de las entidades demuestren que podemos hacerlo. Esta es una última diapositiva frente a estadísticas. También la encuesta de cultura política del DANE desde hace unos años viene preguntando qué tanto sabe usted de rendición de cuentas. ¿Usted ha oído alguna vez la rendición de cuentas de algunas de esas autoridades? Lo preguntan para alcaldías, para gobernaciones y para gobierno nacional. Ante la pregunta de si cada cuánto las entidades rindieron cuentas, en las alcaldías el promedio de los encuestados dice que el 27% dice que nunca han rendido cuentas. O el 36% dice que algunas veces. Solamente el 7.5% dice que continuamente se rinde cuentas, y seguramente era un funcionario de la alcaldía. En el caso de la gobernación, el caso es igual. El 29% de los encuestados dice que nunca ha habido una rendición de cuentas por parte de sus gobernaciones. El 33% dice que algunas veces, y solamente el 6.1% dice que continuamente. Y para el caso de la presidencia de la República y el gobierno nacional, el 22.8% dice que nunca, el 36.2% dice que algunas veces. Es decir, que casi el 60% cree que nunca o algunas veces hemos rendido cuentas. Yo pregunto aquí, ¿alguna de sus entidades no ha hecho ejercicios de rendición de cuentas en los últimos 2 años? Todas han hecho ejercicios de rendición de cuentas. Pero cuando uno va a ver, lo que han hecho son audiencias públicas, en su mayoría. ¿Y qué pasa? Muchas veces son audiencias en las que la gente no va, son audiencias en las que efectivamente no se logra la participación, y cuando uno le pregunta a los ciudadanos por qué, dicen, no, pues es una rendición de cuentos y no de cuentas, que es lo que por lo general creen. Van allá, se van a decir lo que quieren, no hay espacio de diálogo, no hay espacio de interacción, y entonces si yo voy a llevar como un idiota útil a que me paren allá para llenar un salón, pues no voy. Parte de lo que busca tanto el COMPES de rendición de cuentas desde el 2010 y ahora el manual de rendición de cuentas que lo tenemos desde el 2014 y ahora la ley estatutaria de participación ciudadana, es que cambiemos el chip de que la rendición de cuentas es ese evento masivo donde yo paro a mi jefe con diapositivas bonitas a contar los logros. Hace parte de un escenario de diálogo, sí, no hay que dejar de hacer las audiencias, pero esa audiencia tiene un propósito y es el diálogo ciudadano, es el escenario de interacción. Recuerden que somos entidades públicas, independientemente de que seamos una entidad que maneja temas absurdos de seguridad o que está abocada a los ciudadanos como el sector salud, somos entidades que nos debemos al constituyente primario, que es la ciudadanía, y que cualquier requerimiento, por más desgastante que sea, hace parte del derecho que tiene el ciudadano de preguntar, ¿usted qué hace por lo que yo necesito? Y en ese escenario, la idea es que también ahora, cuando hagamos nuestros planes anticorrupción, realmente la apostemos a que tengamos anhelos de rendición de cuentas, que no solamente se concentren en el evento público, sino que sea un proceso permanente de información, diálogo, y que genere incentivos para que la gente siga participando a través de tomas de decisiones serias. No profundizo en el tema porque más adelante Elsa Quiñones va a contarles cómo debería lograrse la estrategia. ¿Cuál es el reto? Pues obviamente reducir la corrupción y mejorar la confianza de los ciudadanos en el Estado. El reto del plan anticorrupción y atención a ciudadanos es que efectivamente cada vez más las entidades públicas nos posicionemos ante los ciudadanos como entidades que deben generar confianza y con las que debe interactuar. Porque qué pereza uno estarle pagando literalmente de su bolsillo con impuestos que cada vez son más
a un Estado que no me genera confianza. Es como si uno tuviera un empleado que no le genera confianza. O sea, es que yo le pago a un empleado que sé que me está robando. La idea no es esa. La idea es que efectivamente la gente, cuando pague sus impuestos, realmente sienta que está aportando al desarrollo y que efectivamente sus recursos están canalizándose en acciones que generan confianza y que realmente van a repercutir en un beneficio. ¿Cómo lo hacemos? Uno, pues luchando contra la corrupción, identificando los riesgos de corrupción y atacándolos de forma exhaustiva. Dos, aumentando espacios de transparencia y de acceso a la información para que la gente se entere de lo que las entidades estamos haciendo, pero no solo los logros, sino todo aquello que requiere en el marco del derecho a acceso a la información pública. Necesitamos aumentar y promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Acuérdense que es un tema de doble vía y cuando publicamos información debemos estar expuestos a que hay un tercero que va a venir a replicarla o a pedir que la complementemos o a felicitarnos por lo que estamos haciendo. Y de forma transversal, pues la mejora en la prestación del servicio. Para relacionarnos con el ciudadano tenemos que tener estrategias de interacción ciudadana, tanto para el que pide cuentas, como para el que pide información, como para el que quiere participar, como para el que quiere hacer un trámite. Y hablando de trámites, pues hay un reto especialísimo que tenemos como país, y es el tema de cada vez más avanzar en la racionalización de trámites. El país ha avanzado significativamente en los últimos 10 años en mejorar la forma en la que presta los trámites y en disminuir los costos transaccionales para el ciudadano, pero todavía tenemos trámites que son engorrosos, que requieren hacer filas, sector salud, que juiciosamente avanzado, que requieren adicionalmente que el ciudadano pague costos innecesarios, y es ahí donde el ciudadano se relaciona por primera vez con el Estado, cuando por obligación para poder hacer algo tiene que ir a hacer un trámite. Entonces el llamado es que le apuntemos fuertemente a la estrategia antitrámites al interior de los planes anticorrupción, que es el canal a través del cual lo hacemos como materializable. No sé si ustedes cuando estaban haciendo la cola de entrada vieron un cheque firmado por el presidente a mano derecha. Tenemos la meta de aquí al 2018 de racionalizar 800 trámites en el Estado colombiano. Es una cifra enorme, pero lo hemos logrado. En los últimos 5 años hemos racionalizado más de 1.104 trámites. Y eso nos dice que si lo hicimos en 5 años, 1.102, podemos hacer 800 en los 3 años que estamos ejecutando. Pero es una tarea que hacemos los líderes de política, pero que al final ustedes en realidad son los que pueden materializar, son ustedes los que tienen los trámites, son ustedes los que pueden tomar acciones de mejora, y el llamado es a que incluyamos de forma juiciosa y acuciosa realmente procesos que nos ayuden a simplificar la forma en la que nos relacionamos con el ciudadano. Todavía los ciudadanos se quejan de las colas, se quejan de los costos, se quejan de trámites innecesarios. Nuestra meta en 2016, o sea, en nuestros planes anticorrupción, por lo menos deberían quedar incluidos en el total de entidades 250 trámites que se van a mejorar o a eliminar. Más adelante Jaime Orlando Delgado, del equipo que trabaja en el tema de trámites, les va a explicar por sector cuáles hemos identificado los que creemos que ustedes deberían empezar desde ya a racionalizar. Bueno, ¿cómo lo logramos? Pues se logra haciendo planeación juiciosa, pero más allá de la planeación que es para lo que estamos acá, implementando las acciones que planeamos, que es otra cosa que hemos encontrado. Tenemos planes que no se ejecutan. Para esto, pues nuestra planeación y lo que tiene que ver con anticorrupción y atención al ciudadano, pues tiene que tener estrategias para erradicar los riesgos de corrupción, tiene que tener acciones que garanticen el acceso a la información pública, tanto de forma proactiva como en respuesta a solicitudes. Tenemos que tener estrategias sólidas de rendición de cuentas y participación ciudadanas que superen el escenario vacío de la audiencia pública de rendición de cuentas. Tenemos que estar en estrategias de racionalización de trámites y, como les decía, de forma transversal, estrategias para mejorar el servicio ciudadano. ¿Quién es mi ciudadano? Caracterizarlo, saber qué tipo de medios requiere para interactuar con nosotros, cuáles son los temas que le interesan. Cuando uno hace como el sector privado, cuando uno se preocupa por entender al cliente y sus necesidades, lo cautiva mucho más fácil que cuando hace tareas transversales independientes sin atender las necesidades de aquel que interactúa con nosotros. ¿Quiénes deberían liderar la elaboración de este plan? Pues tenemos 3 escenarios de articulación. El primero, pues quien lo elabora y lo implementa, tiene que estar a cargo de la alta dirección. Evidentemente es el ministro, el director de departamento, el director de entidad pública, el que tiene que liderar el tema, pues obviamente no de forma directa, pero sí con la voluntad política y con la manifestación de que los temas realmente se vean a profundidad. Lo elabora
el jefe de planeación, quien es el que tiene que liderar los procesos de planeación en el interior de la entidad, y obviamente se ejecuta de la mano con las diferentes dependencias responsables de los procesos. Hay muchas de las actividades en materia de lucha contra la corrupción o acceso a la información en trámites que requieren del concierto de todos los funcionarios de las diferentes entidades para que realmente se cumplan. El llamado entonces es a que aunque estamos pocos acá en lo que tiene que ver con los que los diseñamos, somos los responsables de hacer que esto se jale. ¿Cómo se coordina? Pues para las entidades del orden nacional de la rama ejecutiva que nos acompañan, desde el año 2012 tenemos el Comité de Desarrollo Administrativo, que en el marco del modelo integrado de planeación y gestión unificó el plan anticorrupción en el plan de acción anual para que no tuviéramos planes dispersos, sino que tuviéramos un solo plan que tuviera indicadores, que tuviera metas claras, que tuviera adicionalmente recursos y responsables asociados, y que la entidad no tuviera que acudir a diferentes planes para hacer seguimiento, sobre todo porque nos venía pasando desde antes. El jefe de planeación lideraba la planeación de los temas misionales, pero los otros planes eran liderados por otros actores que al final pues, no tenían competencia para hacer planes al interior de la entidad y que tampoco podían garantizar que se apropiaran los recursos necesarios. De ahí la importancia de que estos sean temas liderados pues, por las cabezas que tienen la visión transversal de las entidades y quién sabe quiénes son los actores que intervienen en el proceso. ¿Y quién vigila y acompaña? Pues principalmente la Oficina de Control Interno. Nosotros en la función pública con la Secretaría de Transparencia como líderes de la política de control interno somos fieles creyentes de la importancia del jefe de control interno al interior de las entidades, pero creyentes del jefe de control interno como un aliado interno, como un amigo de la institución que promueve la mejora permanente de procesos. Muchas entidades ven al jefe de control interno como el enemigo interno, y entonces es ahí vino otra vez esa vieja fregada, ahí vino otra vez con sus procesos, eso me entorpece. El mejor amigo es el que le dice a uno que está haciendo mal para que uno mejore. No, el mejor amigo no es el que le da palmaditas en la espalda cuando uno la embarra y le dice, sí, siga la embarrando. No, el mejor amigo es el que está al pie de uno diciéndole, hizo mal esto, hizo mal lo otro, mejore. Obviamente hay que mejorar la actitud de algunos jefes de control interno que tienen que darse cuenta que te tienen que comportar como el mejor amigo, entonces siempre tienen que hacerlo de la mejor manera y de forma proactiva porque no son la policía interna, son el aliado que ayuda a mejorar los procesos de la entidad. Así que si tiene un jefe de control interno que llega así con mala cara a pelear, pues dígale, hombre, estamos del mismo lado. Bueno, pues esta es nuestra agenda del día de hoy. Estamos con 5 minutos sobre el tiempo. Pues la idea es que en esta parte viéramos las generalidades y entendiéramos por qué es importante el tema, porque creemos que este plan deje de ser un saludo a la bandera y realmente se convierta en plan serio que les permita a ustedes tomar acciones de impacto y que realmente permitan que su relación con los ciudadanos mejore. Vamos a hablar ahora con la Secretaría de Transparencia de los temas del fenómeno de la corrupción y la importancia de combatirlo a partir del COMPES anticorrupción, y vamos a conocer el desarrollo del nuevo componente de acceso a la información pública. Después vamos a hablar del tema que va de la mano, que es el tema de rendición de cuentas. Esperamos, corriendo muy bien con el tiempo, tipo 10:30, salir a un pequeño receso para un café, volver nuevamente a las 11 para poder ver la presentación del componente de atención al ciudadano, la presentación del componente de antitrámites y cerrando, no porque sea menos importante, sino como un tema novedoso, el mapa de riesgos de corrupción. ¿Por qué dejamos el tema para el final? Porque este es un tema novedoso y les quería comentar, que lo dije al principio, que vamos a arrancar también a partir de la cuarta semana de febrero, unos talleres puntuales en materia de mapa de riesgos de corrupción con los sectores, de la mano de la Secretaría de Transparencia, para poder hacer ejercicios. No obstante, hoy en la Secretaría les va a mostrar cómo funciona la matriz, cuáles son las novedades, por qué tenemos nuevos componentes en la metodología de identificación de riesgos, y no porque tenemos gente de riesgos hoy acá. El llamado es a que aprovechemos este espacio. Como les dije, la idea es que interactúen y puedan preguntar, que pongamos mucha atención a lo que la gente pues, de las diferentes entidades viene a contarles y decirles que estamos atentos a lo que requieran. Nuestra misión como entidades transversales, que generamos políticas transversales, como es el caso de NP, Presidencia y Función Pública, es estar al servicio de ustedes, y porque el trabajo que ustedes hacen es lo que permite que nuestro trabajo también salga adelante. Nuevamente, bienvenidos a la Función Pública. Mi nombre es Fernando Segura y estamos para servirles. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.